Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 dentro de ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que habían venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a los que los curaba de sus enfermedades y a los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llama a los 12 apóstoles. Apóstoles quiere decir enviados. El Señor lo elige, lo escoge. Pero la forma de escoger y de elegir es totalmente personalizada. Lo llama por nombre. Inclusive hay uno de ellos que le cambia el nombre, Simón, y le llama Pedro. Es decir, que tenía una capacidad de personalizar las relaciones, las comunicaciones increíble. Y es lo que Él sigue haciendo con cada uno de nosotros. Nos llama por nombre, nos convoca. Pero antes de todo eso, Él está relacionado con el Padre. Sube en la montaña a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Es decir, que su oración era el alimento principal de su comunicación profunda que después él ejercía consigo mismo y con los demás. Orar con Dios significa hablar en el yo profundo que nosotros tenemos y descubrir la presencia del otro. Y en ese caso él descubría cada vez más profundamente la presencia del otro, que era su propio Padre, pero al mismo tiempo descubría y sentía y vivía esa relación profunda y recíproca con cada uno de lo que él iba a enviar, un llamado totalmente singularizado, con nombre, apellido, origen y función, y totalmente ubicado en un discernimiento. Seguramente él oró y discernió por cada uno, conociendo su actitud, su mentalidad, su forma de ser, su respuesta, su manera de llevar adelante lo que él decía. Es decir, que tenía una capacidad profunda de conocimiento de los corazones que le daba a él una fuerza increíblemente inimaginable para nosotros los hombres de penetración del corazón humano. Y al mismo tiempo, con la ayuda del Espíritu, él podía también ir cada vez discerniendo la manera con la cual ellos iban a actuar. Es decir, que allí donde comprendemos primero la figura de Pedro, porque le cambia el nombre, y le quiere dar un significado y función y misión a su llamado, y en el caso del traidor, ¿cómo puede ser que el Señor eligió a un traidor? ¿Acaso estaba loco? ¿Acaso quería actuar en contra de sí mismo? No, la teología de la negatividad no existe en Cristo. En Cristo existe la doctrina pura del amor, de la misericordia, que entonces nos enseña a amar a nuestros enemigos y a perdonar y a ofrecer la otra mejilla. Entonces el llamado a vivir
la plenitud de la misericordia. El hecho de que Él haya escogido esos 12 no significa que Él no estuviera a conocimiento de que ellos podían tener actitudes contrarias o favorables, sino que Él tenía esa capacidad de pensar y de desear el bien del otro de tal forma que estaba dispuesto a dar la vida por ello, por lo cual ellos también aprendieran no solo de un ejemplo, sino por esa sangre derramada, por ese sacrificio realizado, por esa Pascua realizada, poder aprender a vivir el camino de la cruz. Y el Señor en ningún momento le escondió la cruz, siempre se la señaló, siempre le hizo ver el signo de contradicción que Él era, que venía a dividir lo bueno de lo malo, pero también que venía a acoger y no a excluir, que venía justamente a los más necesitados. Y lo demuestra porque inmediatamente después Él atiende a la gente, bajando de la montaña donde se había ubicado junto con sus discípulos y sus apóstoles, y bajó a atender a la gente. Es interesante que el texto también diferencia entre los discípulos y los apóstoles. Claro, si envió 72 discípulos y son 12 los apóstoles, no eran los mismos, habían más. Pero la calificación de discípulo era de seguidor, el de apóstol de enviado. Entonces la gran pregunta, ¿tú eres discípulo o apóstol? ¿Siente que el Señor te ha llamado a seguirle en tu vida o tú sientes que el Señor te ha llamado para ser enviado por Él? Porque obviamente es una sola forma de llamar, pero tiene un significado y una misión totalmente distinta, ¿verdad? Y allí donde nosotros comprendemos el valor del llamado vocacional de parte de Dios. Todo bautizado recibe un llamado vocacional. Todo cristiano tiene un llamado vocacional, uno para discípulos y otro para apóstoles. Y allí donde nosotros nos vamos ubicando. Y aún así tendríamos que preguntarnos, no que vamos a ser todo Pedro, todo Juan o todo Andrés, ni tampoco vamos a ser todos Judas Iscariote, sino que todos vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros mismos. Pero ese envío del Señor tiene inmediatamente cumplimiento en el atender a la gente, en sus necesidades, sus enfermedades, en su estar atormentado por espíritu inmundo. Es decir, que el Señor no dejaba a nadie solo, sino que toda la gente provocaba y procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. La fuerza del amor, la fuerza de la misericordia, la fuerza de la acogida, la fuerza de la solidaridad, la fuerza que nunca interrumpe ninguna comunicación entre Dios y el hombre. Entonces Jesús establecía así como una relación directa con el Padre en la oración a sola y con los discípulos y apóstoles en el monte, y con la gente lo establecía también. Son las distintas maneras con las cuales Jesús se relaciona, se comunica, ora, porque él seguramente no oraba solo en la montaña, oraba cuando hablaba con sus discípulos, oraba cuando hablaba con sus apóstoles, oraba cuando sanaba, cuando curaba, cuando liberaba, cuando predicaba. Su actitud era de orante, oración continua, porque la oración, queridos hermanos, es vivir de una comunicación en presencia de Dios y estar y sentirse siempre en presencia de Dios. Un Dios que no es un Dios etéreo, que no sabemos qué definición se le puede dar, sino el Dios del amor, el Dios de la misericordia. Y por eso Él ejercía continuamente su condición de misión de hijo enviado por el Padre. Y por eso nos ayudaba a descubrir a todo nuestra condición de hermanos, porque todos somos hermanos en Cristo y somos hijos del mismo Padre, porque todos poseemos el mismo Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Señor nos invita a descubrir si somos llamados a ser discípulos, a ser apóstoles, qué estamos dispuestos a hacer y dejarlo todo por Él, pero al mismo tiempo estar siempre actuando enviado por Él, y qué significado tienen nuestras intenciones del corazón, si son de verdad en plena sintonía con Cristo
o estamos buscando intereses personales contrarios, por lo cual estamos traicionando al Señor, como Judas. Y comprender que aún así el Señor le quiso ofrecer a él una oportunidad. Que el Señor nos ayude a ser siempre misericordioso y realizar la misericordia del Padre en el Hijo por el mismo Espíritu. Amén.